Amados, bendiciones, qué gusto saludarles. Me alegra mucho poder estar con ustedes una vez más y en esta ocasión para seguir compartiendo una porción más de la palabra del Señor, de donde vamos a extraer nuestra oración escritural el día de hoy. Vamos a tomar como base bíblica el libro de Eclesiastés, capítulo número 6, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Y para ello el día de hoy Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Miriam, bien pueda. Amén. Buenos días, amado pastor. Buenos días a todos los que están conectados hasta ahora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Eclesiastés, capítulo 6, del verso 1 al verso 3 inclusive. La palabra dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy extendido entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienestar y gloria, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Eso es vanidad y triste desventura. Aunque un hombre engendre 100 hijos y viva muchos años, y los días de su vida sean numerosos, si su alma no se sació del bienestar y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Amén. 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 Muchas gracias, Miriam, muy amable. Bienvenidos quienes han estado ingresando a través de la plataforma de Zoom a nuestra oración escritural. También le damos la bienvenida para quienes lo hacen a través de Facebook Live, y qué bueno que estén con nosotros. Es la decisión que Dios puso en su corazón de conectarse a través de estos medios virtuales para recibir una palabra que le va a bendecir su vida. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la futilidad de la vida, lo que es la brevedad de la vida, lo que verdaderamente nosotros debemos hacer y considerar lo más importante. Hay cosas urgentes, pero hay cosas muy importantes, y definitivamente la salvación del ser humano es una prioridad. Es una prioridad que nosotros no podemos descartar, no podemos colocarla en un segundo plano, porque las consecuencias serían muy, pero muy lamentables. Y es lo que Dios quiere evitarnos. Hacerlo, Dios lo ha estado haciendo desde el principio, desde que éramos chicos. Siempre ha habido quien nos predique el evangelio, quien nos comparta las buenas nuevas de salvación. Y esto no ha cambiado, ni va a cambiar, porque para Dios es una prioridad que nosotros podamos estar en Él para compartir de su palabra, de sus mensajes. Cuando se escribió el libro de Eclesiastés, este libro prácticamente fue escrito por Salomón ya en su ancianidad, ya cuando él era muy longevo, y cuando él prácticamente terminó dándose cuenta que la vida no tiene sentido sin Dios, que la vida apartado del Señor carece de un propósito, que no, es como si no valiera la pena vivirla, o es como si se hubiera vivido, pero no se hubiera sentido ese transitar de la vida, y no se le hubiera sacado el mejor provecho. Por esa razón, mis amados, nosotros cada día crear conciencia en nuestras oraciones, en nuestras lecturas diarias, en el escuchar la palabra del Señor, ponerle el máximo de sentido a lo que se nos dice, cómo Dios nos lo está diciendo, qué provecho quiere Dios que tengamos mientras estemos acá. De esta porción que se ha leído, pues vamos a recurrir a otras porciones que también nos van a ayudar. En primer lugar, dice
que hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. O sea, Salomón, cuando estaba escribiendo el libro de Eclesiastés, él hizo un resumen de lo que fue su propia vida, pero de lo que era la vida de los demás seres humanos, que para él le parecía que muchas cosas eran como un mal doloroso, como un mal que muchas veces los seres humanos lo buscan y otras veces se les cruzan en el camino. Pero independiente de eso, él vio que era como un cansancio, un agotamiento, que a la postre decía, ¿dónde voy a parar? ¿A dónde voy a llegar? Y él decía que era muy común entre los hombres, o sea, algo que nos relaciona. Y todos hemos venido a esta vida y la vida no es fácil, nunca será fácil la vida. La hemos querido hacer fácil, la hemos querido hacer ver fácil y la vida de verdad que tiene sus complicaciones. Por esa razón Dios siempre ha querido que estemos en Él, porque en la vida en Él es más llevadera. La vida con Dios es mucho mejor. Por eso cuando el apóstol Pablo conoce de Cristo Jesús, él descansa, porque él traía un ajetreo fuerte por defender una doctrina, por defender una costumbre y por esforzarse a vivir conforme la letra se lo dictaba. Y cuando él conoce a Cristo Jesús, se da cuenta que hay una libertad que no le podía dar la religión que él practicaba. Al contrario, era un yugo que él tenía. Y cuando él conoce al Señor, se desprende de todo eso. Entonces se encuentra la verdadera libertad y adicional la verdadera felicidad, el gozo que él decía. Él aprendió a sufrir y mantener el gozo permanente en él. Y luego dice en el versículo 2, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. O sea, en esta primera parte de este versículo 2, se está hablando de un hombre, un personaje, a quien cuando llegó a este mundo nada traía, pero Dios le da una provisión muy especial. Dios mismo le otorga unos bienes que prácticamente él no consiguió. Y ahí lo dice bien claro. ¿Cuál es el mal que ha visto Salomón en la vida? Personas que terminan acumulando una riqueza, unos bienes materiales, y dice que su alma, todo lo que desea la obtiene y nada le falta. Pero luego dice la segunda parte de este versículo, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Y eso suele pasar, eso suele acontecer. Cuenta una anécdota del señor Rockefeller, que fue un magnate del dinero, fue un magnate, una persona que lo tenía todo, pero que fue una persona que terminó prácticamente solo. Este señor Rockefeller, que acumuló bastante riqueza en su época, en su momento, tenía miles de millones de dólares, pero terminó solo. Y cuentan una anécdota de las muchas que se pueden hablar de él, y esta en particular es de una escena que vio un hombre cuando entró al hotel donde se estaba hospedando el señor Rockefeller. Y a un extremo de la mesa estaba él, prácticamente temblando ya por su edad y solo. Y al otro extremo de la mesa estaba un camarero. O sea, tenía tanto dinero que compró la compañía de un camarero.
a quien invitó a que cenara con él. Y lo impresionante es que Rockefeller tenía un platico muy pequeño, una comida muy poquita. Y mientras que el camarero al otro extremo de la mesa estaba comiendo un manjar muy delicioso. Miren lo que son las ironías de la vida. El que tenía el dinero del mundo para comerse lo que quisiera, no podía. Y el otro joven que estaba ahí acompañando a Rockefeller, que no tenía ese dinero para comerse ese plato tan exquisito, se lo estaba comiendo. ¿Quién estaba pagando eso? El que no podía comer. ¿Quién estaba disfrutando eso? El que no lo podía comprar. Y esas historias y esas anécdotas de la vida nos dejan a nosotros lecciones. Porque aquí lo dice claramente, dice, hay quienes tienen mucho dinero, acumulan grandes masas de fortuna, pero no lo pueden disfrutar, sino lo disfrutan extraños. Por eso en esta anécdota de Rockefeller es muy particular y es muy diciente y se relaciona mucho con esto. En otra parte de la escritura dice que cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. O sea, hay personas que están tomando de algo que ellos no fabricaron. Están disfrutando de un dinero que nunca lograron trabajar, pero están ahí. Entonces, lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos y entendamos y traigamos a la conciencia es que seamos coherentes con nuestro estilo de vida. Que muchas veces, como dice el libro de Isaías en el capítulo 5, hay de los que acumulan y de los que amontonan casa con casa. Hay de los que quieren prácticamente acapararlo todo. Y Dios hace una pregunta: ¿acaso quieren vivir solos en la tierra? ¿Quieren que nadie más tenga? ¿Quieren que nadie más posea, sino quieren ser los dueños de todo? Lo que se llamaba en la antigüedad los famosos terratenientes, los que acaparaban todo y encarecían, ponían unos precios elevados a la gente del común porque ellos tenían el famoso sartén por el mango. Entonces nosotros en la vida nos damos cuenta que esas diferencias económicas son lo que nos han estratificado. Nos dividieron en estratos sociales. Y todo lo que hay de diferente es dinero. Es dinero de por medio. Porque como seres humanos somos iguales. Somos iguales. Tenemos más cosas en común de las que el dinero puede marcar. El dinero marca la diferencia de lugar, de exquisitez, de lujo. Pero miren lo que dice en el versículo número 3. Dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura. Miren la comparación que hace Salomón. Dice, yo digo que un abortivo es mejor que él. Y es sorprendente la forma como Dios le permite ver a Salomón la vida. Que la vida, si no se aprende a disfrutar el día a día, que si las personas no aprenden a darse cuenta que ellos están viviendo acá y que Dios también les asignó una parte para que estén tranquilos, para que sean felices, para que puedan descansar en Dios. El apóstol Pablo, cuando se da cuenta de que él estaba en un error,
en su religión, entonces él aprende a decir, yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Y él añadió y dijo, estoy acostumbrado a todo, a lo mucho y a lo poco, a lo exquisito, pero también a lo no tan exquisito. Estoy acostumbrado a lo dulce y a lo amargo. Estoy acostumbrado porque Pablo entendió que eso es la vida, que son tiempos, como dice el libro de Eclesiastés también. Todo tiene su tiempo. Pero hay personas que se esfuerzan demasiado por acumular, por tener, por asegurar prácticamente su calidad de vida. No se ven de otra manera, porque están planeando su propia vida. Es su propia vida, que se sienten los dueños de su propia vida. Es que eso es lo lamentable. En sí las riquezas nunca han tenido la culpa, jamás. Las riquezas son riquezas, es algo inerte. O sea, uno es el que le da el poder a las riquezas, pero las riquezas en sí no hablan. Las riquezas se dejan mover. Y cuando el hombre no tiene esa saciedad de la vida, esa calma, esa paz que da Dios en medio muchas veces de lo poco, de lo mucho que haya. Entonces uno puede concluir que hay un peligro y hay una preocupación. Hay preocupación para el que no tiene las riquezas por tenerlas, pero hay preocupación para el que tiene las riquezas para que no se le acabe, para que no las pierda. Entonces, cuando dice que un abortivo es mejor que él, que una persona que haya engendrado 100 hijos, que una persona que viva muchos años, si no se sació, si no le sacó el gusto a la vida, prácticamente lo que está haciendo Salomón es comparándolo con un abortivo, con una persona que no nació, que no vivió, o sea, que murió sin haber pasado por la vida, pero que ya es un ser humano, que ya es un alma, aunque haya sido abortada, ya pasó al lugar donde van todos los muertos. Y lo que dice Salomón es que es mejor, a su parecer, dijo él, es mejor no haber vivido la vida para sufrir que haber vivido la vida sufriendo. Eso es lo que quería decir Salomón. Que para qué vivir si a la postre el mundo los aborta. O sea, vivieron sin vivir porque no fueron coherentes, no tuvieron la humildad suficiente para decir, Dios es mi ayudador. Dios me envió a esta vida. Dios me proveyó de alegrías, de gozos, pero que la vida sin Dios no vale nada. Definitivamente no vale nada. Porque Él es la razón de nuestro existir. Él es en quien debemos depositar nuestra confianza día a día y descansar en Él y tener la paz que solo Él puede dar. Hay un ejemplo para relacionarlo con esta enseñanza en el libro de Lucas, capítulo 12. Quiero que por favor observe esta historia de que cuenta el mismo Señor. El mismo Señor habló de esta historia en Lucas capítulo 12. Y quiero que usted la corrobore. Quiero que usted también se dé cuenta de lo que el Señor quería decirnos. Y nos está diciendo hasta el día de hoy. En Lucas capítulo 12, del verso número 13 en adelante, al Señor le están haciendo una pregunta y quieren que Él sea como juez de una herencia. Y mire cómo responde el Señor. Verso 13.
Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas el Señor Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Miren esta breve parábola que cuenta el Señor. Es un relato que es casi similar a lo que está hablando Salomón. Un hombre a quien Dios le entregó riquezas. Por eso, mi amado, si usted está codiciando tener bienes, debe también pedir la sabiduría para administrarlos. Porque ¿cuál fue el problema de este hombre que acumuló riquezas y empezó a hablar consigo mismo, haciendo su propio monólogo? ¿Qué dijo él? Alma, regocíjate, come, bebe, repósate. Muchos bienes tienes para el resto de tu vida. Disfrútalos. O sea, él estaba hablando consigo mismo. Él no tenía a Dios. Él no tenía a más nadie. Él era él y sus riquezas. Ya había programado su vida para no sé cuántos años. Lo cierto es que él estaba hablando consigo mismo y diciendo: no tienes más de qué preocuparte. Pero él dijo algo: ¿qué haré? O sea, cuando él ve que su cosecha, su terreno, su campo produce más de lo que él se imaginó, empieza la preocupación. Y la preocupación era: ¿qué haré? ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar tanto? O sea, él nunca pensó en sembrar en alguien. Él nunca pensó en ayudar a alguien. Él nunca pensó en los demás. Él solo pensó en sí mismo. Por eso el Señor hace una reconvención. Cuando termina esta escritura dice: así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. No disfruta en el dar, en el compartir, en el ayudar a otros, sino que solamente piensa en sí. ¿Y usted no creen, mis amados, que esto se está viviendo el día de hoy? ¿No creen ustedes que es como si se estuviera tomando una foto desde mire cuántos años atrás hasta el día de hoy? En que hay personas que solamente piensan en sí mismos, en solo ellos. Y aquí el Señor, contando esta parábola, dice que Dios le dijo: necio. Mire cómo Dios exhorta a aquellas personas que acumulan y acumulan y acumulan riquezas, dinero, joyas, oro, plata, bienes, piedras preciosas, cuadros, mucha riqueza, demasiada, pero es pensando en ellos, como si pudieran vivir toda la vida que ellos quisieran. Y aquí lo vemos, como el Señor le dice: necio, necio. Muchas riquezas has acumulado para sí, pero esta noche vienen a pedir tu alma.
O sea, aparece el dueño de lo más valioso de él. Aparece el dueño del alma de ese hombre. Porque él estaba hablando con su alma y dijo, alma, repósate, come, bebe, regocíjate. No tienes más de qué preocuparte. Porque él nunca pensó en la vida eterna. Él nunca pensó en otra vida. Pensó que únicamente era esta vida. Y ese es el problema de las riquezas, que no dejan ver más allá. No dejan ver que hay algo que también debemos valorar. Por eso, mis amados, el cielo es para todos. El estar al lado del Señor Jesús en la eternidad es para todos. Todos tenemos esta misma oportunidad. A todos se nos dio la misma opción, pero de nosotros depende aceptarla o rechazarla. Como este hombre nunca tuvo en cuenta a Dios, sino que empezó a vivir para sus propios deleites. Llega el momento en que le van a hablar y le dicen, ¿qué hiciste con tu vida? Porque cuando ya pases de esta vida a la otra, no vas a poder llevar riquezas para negociar, para hacer un convenio. ¿Cuánto vale el que me saques de aquí? La religión tradicional le puso precio a las almas y le puso un lugar a las famosas almas del purgatorio. Y están haciendo mercadería con eso. Están haciendo misas para sacar a las personas de las almas, del purgatorio, perdón. Como si se pudiera. Como si se pudiera. Como si en verdad existiera ese lugar. Y es algo contradictorio, porque a veces lo sacan y a veces les imploran. Almas benditas, que clamen por nosotros, cuando ellos ya no pueden hacer nada, por los que aún seguimos en esta vida. Entonces, mis amados, es necesario que hoy más que nunca, como dice la última parte, el verso 21 de esta historia, dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Dios que ha querido que los ricos de este mundo no pongan su esperanza en las riquezas, sino que las compartan. Pueden ayudar, pueden hacer mucho bien, haciendo donaciones, haciendo obras de caridad para ayudar a quitar el hambre, a quitar el frío, a quitar la angustia. Es lo que pueden hacer, es lo que Dios quiere, que sean ricos para con Dios, ayudando en la obra del Señor con sus muchas riquezas. Porque si no se va a cumplir lo que dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, es mejor un abortivo que aquella persona que lo abortó el mundo y vivió sin vivir y no disfrutó. ¿De qué le valió haber engendrado 100 hijos? ¿De qué le valió haber vivido mucha vida si a la postre no tiene quien lo llore? Si a la postre lo que hizo fue como entregar sus placeres, entregarse a una vida muy licenciosa, a una vida muy desperdiciada. Yo creo que usted ha escuchado de alguien que dice aproveche la vida, disfrute la vida. Y para quienes estamos dentro del evangelio, los que estamos en Dios, mucha gente ha dicho, usted está desperdiciando la vida. Y si miramos, es al contrario. El que no está en Dios está desperdiciando la vida. Puede estar en el mejor lugar aparentemente. Puede estar en el paraíso que ellos planeen. Y si usted lo nota, todos los lugares de placer, de ocio, le colocan nombres como paraíso, ¿sí? El cielo, el lugar de descanso, en fin. Pero no es nada de todo eso lo que
no es la realidad, es un espejismo. Por eso el mejor lugar para estar y disfrutar la vida es en Dios. Es el mejor lugar. Es el lugar que vale la pena vivir, en el mejor lugar que vale la pena estar. Y yo les invito a que hoy descansen en el Señor. Que hay unos sueños, que hay unos anhelos, claro. ¿Quién no desea tener una casa? ¿Quién no desea tener de pronto un negocio? Si todo esto es para servirle mejor a Dios, si todo lo que anhelamos es para compartirlo con la obra del Señor, vale la pena. De lo contrario, Dios lo considera como vano. Dios lo considera como inservible. Dios lo considera como que no valió la pena. Entonces, mis amados, no siempre el tener es lo mejor. No siempre el querer acumular es lo mejor. No siempre el guardar y el decir, voy a hacer tesoros aquí en la vida porque aquí los necesito. Cuando el Señor dice que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Hacer y ayudar con toda esa riqueza que Dios ha dado. Y nos vamos a dar cuenta que entonces la vida cobra sentido. Cobra sentido. Ayuda mucho. Y pueden existir historias y pueden existir anécdotas, miles. Pero llega un día en que nos tendremos que partir. Y le dijo el Señor, lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿Para quién trabajaste tanto? Dijo Salomón antes de morir, no sé si el que venga después de mí es sabio o es necio. No sé qué va a hacer con mis muchas riquezas. ¿Ve? Entonces acumuló ¿para quién? ¿De qué sirve muchas veces? Tener los mejores aparatos electrónicos. Tener las mejores personas de servidumbre de la casa. ¿De qué sirve tanta comodidad acá? Tanto placer, si no se preparó para estar en el reino de los cielos. Es lo que Dios nos está diciendo. No vaya a que el mundo también nos aborte y considere que no vivimos. Yo he pensado muchas veces en la vida de aquellas personas que acumularon por negocios ilícitos. Aún las personas que ejercen autoridad en los gobiernos, lo que se llama el fraude, lo que se llama coloquialmente y en términos generales, la corrupción, que es alterar cifras y sacar el provecho para ellos. Acumulan y acumulan, y el pueblo pasando necesidades, el pueblo pasando hambre, y ellos inflando los precios, y ellos ganando cifras astronómicas. Y es impresionante. Le dijeron en una ocasión a alguien de nuestro gobierno que le iban a bajar el sueldo. Y esta mujer inmediatamente, la respuesta fue, no puedo, porque con eso le pago al jardinero. Con eso le pago al jardinero. No me pueden bajar el sueldo, porque entonces me quedo sin jardinero. Miren lo que ella estaba pensando. Ella estaba pensando en su jardín. Ella estaba pensando en sus flores, tal vez. En cómo se vería su casa. No estaba pensando en los demás. O sea, ella nunca subió a ese puesto de poder para servirle a la comunidad. Era ella sirviéndose a sí misma. Y como ese ejemplo, muchos. No porque entonces me quedo sin el carro, sin el confort. No porque entonces me bajo de estrato. Oh, mis amados, cuánto daño hacen las riquezas que no son para disfrutarlas en Dios. Dios bendiga a los fieles. Dios bendiga a los leales. Dios bendiga a las personas que han sabido entender
que si no se ayuda con lo que se tiene, entonces prácticamente la persona se está haciendo acreedor a un castigo fuerte. Por favor, incline su rostro ahí donde está, ahí donde se encuentra, y dígale al Dios de los cielos: Señor, yo no quiero ser esa persona de la que tú estás hablando. No quiero estar en esos zapatos. No quiero estar en ese lugar del que tú estás hablando, Señor. De ser una persona que haya despertado en mí la avaricia, la codicia, y a cualquier precio quiero obtener lo que deseo. No, no puede ser a cualquier precio, excepto que sea al propio precio del sudor, del trabajo, de la inteligencia. Pero de nada sirve, como dijo el mismo Señor Jesús, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si termina perdiendo su alma? ¿O qué recompensa podrá dar el hombre por su alma? El Señor Jesús lo dijo también, cuando le decían si debía dar honra a César o no. El Señor Jesús le dijo, ¿qué imagen está en la moneda? Y dijeron la de César. Y Jesús lo dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios es el dueño de todas las riquezas. Por eso hoy descanse, descanse, descanse en el Señor. Tranquilo. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Descanse. Dígale al Dios de los cielos: Señor, voy a empezar a ser de los próximos millonarios, pero en ti. O sea, si no hay riquezas con Dios y para Dios, pues Dios está diciendo es que de nada sirve. Como dice el libro de los Salmos, el Salmo 73, el salmista de ese capítulo decía, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los que prosperan sin mayor esfuerzo. No se preocupe. Hay personas que tienen ese privilegio para ellos mismos, pero a la postre es como un resbaladero. A la postre es como una trampa para ellos, porque el problema en ellos es el acumular mucho dinero. El problema en ellos es que no se sacian y siempre quieren más. ¿Quién no? ¿Quién no quiere tener comodidad? ¿Quién no quiere tener lo mejor? Pero hay personas que con solo decirlo ya lo obtienen, pero nunca se preocupan por pensar en la vida eterna. Es que ese es el problema, que el dinero vuelve a la persona materialista y no le deja disfrutar la parte espiritual. No le dejan ver a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, no se le puede servir a dos señores. No se le puede servir a Dios y a las riquezas a la vez. O se le sirve al uno o se le sirve al otro. Y si Dios es su Dios, entonces sus riquezas le pertenecen a Dios. Pero si sus riquezas son su Dios, Dios no está ahí. Dios no puede estar ahí. Cuando se tiene a Dios, se pueden tener riquezas y disfrutarlas. Pero cuando solo se tiene riquezas, ahí Dios no está. Él no puede estar en un lugar en donde se le ha dado más amor al dinero, del que habla el apóstol Pablo. Dice, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron llevados a dolores, a tristezas. Por eso, amado, hoy más que nunca, hoy en estos tiempos en donde escasean muchas cosas, aún así, en medio de todo, debemos ser fuertes y decirle, Dios, tú tienes el control, tú tienes el control, tú tienes el control. Por eso es necesario poner la mira en las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba. Ahorita que
en el comienzo de esta pandemia, murieron muchas personas acaudaladas. En el país de Italia, allí murieron personas que, por favor, y muchos de ellos, cuando murieron, quedaron sin sepultura. Muchos de ellos allá. ¿Por qué? Porque vivían solos en grandes haciendas, como en unos paraísos. Vivían en lugares muy extraordinarios, pero quedaron solos. Y al morir nadie se dio cuenta de ellos, nadie los echó de menos, porque ellos buscaban era eso, aislarse. Y ya fueron días después que los encontraron, ya con su cuerpo descompuesto. Entonces, ahí se cumple la palabra, que de qué le valió haber engendrado 100 hijos, de qué le valió haber tenido los mejores placeres si aún careció de sepultura, si no hubo quien lo llorara. Y para aquellos que murieron dentro de esa pandemia, que inmediatamente los sepultaban como NNs. Entonces ahí está la palabra. Y se llegó a llamar la muerte indigna, porque no hubo el funeral que tal vez ellos programaron. No lo hubo. No hubo el ataúd que tal vez compraron para ellos mismos. No lo pudieron ni siquiera en la muerte disfrutar. ¿Por qué? Porque planearon todo. Los músicos no pudieron llegar. Nadie les pudo avisar. No podían acercarse. Dios mío. Aún con todo lo que estamos viendo, se ha perdido mucho ese temor a Dios. Se ha perdido demasiado. Aún personas que algún día compartieron de este mensaje de vida, hoy lo rechazan, hoy lo menosprecian, como si nunca hubieran pasado por él. Que Dios nos ayude. Dígale, Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame a mantenerme para ti. Ayúdame a ser fuerte, a no codiciar los bienes ajenos, a no codiciar, Señor, nada de esta vida. Porque ahí lo dice bien claro. Dios le dio la facultad, le dio bienes, le dio riquezas, pero no le permitió disfrutarlos. En cambio, si usted entrega su vida al Señor, le dice, Dios, puedes contar con mis bienes también. Porque si Dios no puede tocar esa área, entonces, quiere decir que hay restricciones. Y Dios, cuando uno le entrega la vida al Señor, le está entregando todo. Uno le está entregando todo. Pero si hay áreas donde el Señor no puede tocar, pues lamentable, muy lamentable. Si usted no le entregó toda su vida al Señor, pues es muy lamentable. Es lamentable que el Señor no pueda tocar su economía. Cuando usted no presenta su diezmo, cuando usted no presenta su ofrenda, cuando usted no presenta su siembra delante de él, su primicia, le está diciendo Dios, yo te entregué mi vida, pero no mis bienes. Entonces está dividido. Entonces Dios no es el Señor de su vida, no es el Señor porque no es en su totalidad, no es en su totalidad. Cuando hay lugares restringidos para Dios, cuando uno dice, Dios, yo le doy esto, pero esto no, entonces no está uno cumpliéndole al Señor, al dueño de todo, no solo de la vida, sino de lo que uno posee. Por eso hoy dígale, Señor, te cedo toda mi vida con todo lo mío. En lo que yo pueda servirte, Señor, voy a hacer. Y Dios va a colocar. Dios va a colocar. Por eso hay personas muy sensatas. Por eso hay personas muy coherentes con lo que son y con lo que hacen. Porque ellos saben que de sus bienes pueden contribuir, pueden ayudar, pueden hacer que una institución, pueden hacer que una familia, pueden hacer que una persona cambie su estilo de vida y pase de estar mal a estar bien. Y no le va a quitar nada a nadie, al contrario, esto suma con Dios,
el ayudar suma. Con Dios, el hacerle la vida a otros muy más fácil, más llevadera, eso suma. Dios tiene en cuenta todo eso. Bendigo sus vidas y declaro una mayor gracia. Declaro mayor bendición. Declaro que al lado de esas riquezas hay sabiduría, hay inteligencia, hay prudencia, hay humildad, hay sencillez. Que desaparezca la arrogancia, la prepotencia y que hoy usted pueda hacer oraciones tan sinceras, tan llenas de amor que le va a decir a Dios, Señor, pongo mis recursos a tu servicio, como lo dijo el Señor Jesús. Hay quienes son ricos para con Dios. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Que hayan personas que digan, Señor, con mi vida yo te sirvo, pero con mis bienes también. Los pongo a tu servicio porque toda mi vida y lo que tengo es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar a nuestra amada pastora Sandra Casallas para que por favor active su micrófono, nos salude y bueno, nos digan qué ayuda esta palabra. Sandrita. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos los millonarios de Dios. Somos millonarios en el Señor. Y hoy esta palabra tan bonita, mi pastor, y darnos cuenta que Dios nos lo ha dado todo. Y Él es tan bueno. Y dice la palabra del Señor que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Amén. ¿Cierto? Esa es la bendición de Dios. Y muchos somos ricos y no lo sabemos. O sea, no, como que no lo disfrutamos porque anhelamos más y más. Y cuando hablaba mi pastor de aquellas personas que tienen dinero, pero no tienen a Dios en su corazón, es tremendo, porque el cambiar o sea, el hacer que es el dinero y la riqueza sean el Dios de ellos, tremendo, tremendo, porque ahí es donde el corazón es egoísta, es prepotente. Y sí, mucha gente de pronto pudiendo ayudar a otros, no lo hace. Qué bueno cuando nosotros sabemos que en Dios lo poco o lo mucho que tengamos lo damos al servicio para el Señor y Dios nos prospera en medio de todo. Entonces, no, pedirle al Señor que nos ayude, que llegará el momento en que tengamos más, porque Dios va a añadir mucho más, pero que ese más no nos aparte de Dios, que ese tener más no cambie nuestra manera de ser, no cambie nuestro corazón, que no nos volvamos arrogantes, no nos volvamos prepotentes, sino al contrario, darnos cuenta que todas las riquezas que Dios nos va a entregar nos lleven a nosotros para ser mejor persona y para ayudar a muchas personas más. Nunca olvidarnos de dónde nos sacó el Señor y nunca olvidarnos de la palabra que Él nos ha dado para hacer bendición, no solamente para las personas allá afuera, sino también para nuestra casa, nuestra iglesia, porque cuando uno siembra, cuando uno da con amor, uno recibe también de parte de Dios. Alguien me decía el otro día que tenía pues los recursos y todo, y tiene un familiar enfermo, y decía, así me tocara a mí dar toda la plata, yo se la daría para que él no tuviese esta enfermedad, una enfermedad terminal. Pero mire que la plata no lo es todo. Y nosotros, por eso digo, somos ricos y no nos hemos dado cuenta de pronto, porque estamos sanos, estamos bien, gracias a Dios, porque tenemos un techo donde vivir. Estoy segura no se ha aguantado hambre. De pronto no hemos comido lo que deseábamos, los manjares que de pronto uno quisiera, pero hemos comido bien, o sea, somos ricos. Yo no sé
porque a veces uno lleva la mentalidad que la riqueza es el gran carro, el celular de última gama. No, eso para mí, o sea, yo, Sandra, no lo veo como lo más importante. Lo importante es tener a Dios, tener la familia y tener eh, un lugar donde poder yo congregarme, tener el amor de las demás personas. Qué triste lo que mi pastor decía ahorita, personas que mueren solos por allá, que nadie los ve, pero llenos de plata. ¿Para qué la plata en ese momento? ¿Para qué? Es que bueno, que Dios nos ayude a seguir conservando estas riquezas hermosas que Dios nos ha dado, a disfrutar lo que tenemos mientras llega lo que queremos, porque llegará. Dios es fiel. Un abracito, mi pastor, un abracito a todos y bueno, que el Señor añada cada día más a nuestras vidas. Muy bien, Sandrita. Gracias, gracias por sus aportes, muy valiosos, Sandrita. Dios bendiga su vida. Y quiero hacer una pequeña acotación con respecto a este rico que acumuló tantas riquezas. Él le habló al alma. O sea, él era consciente que tenía un alma. Pero de lo que él no era consciente era que esa alma no le pertenecía a él. ¿Mm? O sea, él estaba hablando a algo que no le pertenecía. ¿Qué le pertenecía a él? Las riquezas. Y él podía hacer lo que quisiera con ellas. Pero cuando aparece el dueño del alma, entonces dice, wow, con eso no contaba. Yo creí que el alma era mía. El alma es de Dios. Cada uno reclama lo suyo. Cada uno mira qué hace con lo suyo. Pero el alma le pertenece a Dios. Como dice el libro de Ezequiel capítulo 18, todas las almas son mías. El alma del Padre, el alma del Hijo. Por esa razón, nosotros hoy más que nunca tenemos que decir, Dios, te entrego mi alma, te entrego mi ser, que te pueda adorar y ser agradecido. Agradecido como nos lo acaba de decir Sandrita, agradecidos. Hay más que agradecer que exigir. Hay más que agradecer y cada día decirle, Dios, este día te lo encomiendo. Este día será de grande bendición. Les bendigo, les quiero mucho. 10 a.m. estaremos entregando una palabra de bendición juntamente con una joven que le sirve al Señor, que ama a Dios con todo su corazón y que me gustaría que la escuchara. Les bendigo, les quiero mucho. Para quienes están a través de Facebook Live, de igual manera, 1000 bendiciones para ustedes. Que la pasen muy, pero muy bien. Felicidades. Bendiciones, pastor.